En este episodio conversamos con Javier Cabrera, diseñador gráfico y fundador de Hack, una empresa de consultoría de negocios que ha trabajado en el diseño de grandes marcas dentro y fuera del Ecuador. En esta primera parte, Javier nos habla de cómo llega al mundo del diseño, su paso por el sector público, hasta fundar su propia empresa. Acompáñame. 3A se especializa en hacer pérgolas de aluminio maderado y espacios ideales para compartir. Visita su showroom en Tumbaco para diseñar el tuyo. Gracias 3A por patrocinar este episodio. 1. Bienvenido Javier a este espacio que estamos abriendo. Nos gusta empezar con una presentación tuya. ¿Cómo te presentas con un posible cliente o con alguien que recién conoces? Ya, chuta, difícil, ¿no? O sea, pero es que por un lado, como Javier, es una identidad totalmente diferente, y como Jaque, literal, como Jaque Business Consultant es otra, pero si pudiese presentarme a mí como persona, como profesional, quizá soy especialista en diagnóstico, estrategia creativa y comunicación de marca para empresas, instituciones, productos, servicios. Ya. Es quizá el tagline largo de mis servicios. Cómo te presentas. Correcto. Qué chévere. Entonces tú como que le separas, no hablas de Jaque cuando te presentas. Claro, es que son dos entidades. Claro, pertenezco a Jaque, pero claro, en este caso no sé si la entrevistas a Jaque o a Javier, entonces va a depender mucho de eso. Sí, nosotros queremos conocerte más a ti, pero hablar también de tus proyectos, correcto, de lo que estás haciendo, de lo que has hecho, porque tienes una trayectoria que a mí me parece muy interesante, que no es como la típica trayectoria que todos esperan en el diseño gráfico. ¿Cómo llegas al diseño, Javier? Tal vez vienes de familia de creativos. No. De hecho, mis papás son comerciantes. Mi papá es radiotécnico, literal. El electricista, le gusta mucho esta área. Crecí viendo mucho eso, pero no, la verdad es que siempre tuve como un rechazo a ese lado. No sé por qué no me gustaba. Quizá por la forma en la que trabajaba mi papá. Bueno, quizá habrá que hacer un psicoanálisis para ver por qué. No. Pero ya al momento de graduarme en el colegio, literal, viene la presión social, ¿no? Es decir, la gran mayoría de tus amigos eligen ciencias duras, ingenierías, mecánica, química, biología, todo muy, muy puro. Literal, yo no tenía ni idea qué hacer de mi vida. No había razón, no se me venía nada en ese tiempo. Pero más o menos intuía, sobre todo por mi mamá, decía, ¿te gusta dibujar? ¿O te gusta hacer...? ¿Te gustaba desde pequeño dibujar? No sé, no estoy seguro, ¿verdad? O sea, quizás hacía alguna cosa, pero no lo asumía como algo que quería hacer el resto de mi vida, ¿no? Entonces era como algo pequeño. Ya al momento de estudiar la carrera, al momento de elegir, solo había dos opciones medio creativas, de arquitectura o diseño. Literal, la arquitectura me encantaba por la parte en el colegio donde estudié, abordaba mucho el tema de la física porque estudié físico-matemático. Entonces se analizaba mucho proyecciones, o sea, me encantaba mucho, ¿no? El tema de asociar la realidad física y tener como fórmulas, me encantaba eso. Y era muy bueno con las mates. Bueno. Entonces deducía que posiblemente arquitectura podría ser una buena idea. Pero literal fue al azar, fue al momento de elegir la carrera. En la Universidad Católica te piden que coloques dos posibilidades. Entonces yo elegí la primera, puse diseño gráfico, pero fue por literal, lancé una moneda. La que salía primero dije es la primera opción que te van a dar para ver si es que calzas. Diseño gráfico, y la segunda fue arquitectura. Y listo, entré a diseño gráfico y así se dio. Fue una cuestión medio que de azar. Del azar, sí. ¿No sabías nada sobre el diseño gráfico? Ni idea. De hecho, claro, el diseño gráfico, creo que como todo ser humano común que desconoce de la materia, en la opinión pública hay una idea súper errónea de lo que es diseño gráfico, caricaturesca, rara. Se cree que diseño gráfico es dibujar. Incluso las mismas escuelas de diseño se promocionan de esa manera. Ahora están poniéndose como un poco las pilas, pero ponte la UTE, recién pautaba, vi que decía diviértete toda la vida, ¿no? Se me fue el eslogan, pero algo así como diversión para toda tu vida. Dándole esa perspectiva como casi de caricatura de lo que se hace en el diseño gráfico. Demagógica, así como que te diviertes, como que literal es un trabajo normal. Obviamente debes disfrutar, ¿no? Pero literal la demagogia era como si fuera una carrera de diversión.
Y antes era peor, porque literal, recuerdo que las escuelas de diseño en mi tiempo se promocionaban como los esferos, los lápices, las acuarelas, los colores, es decir, literal, muy cliché del proceso de dibujo, no como una característica propia del diseño. Entonces, literal, no tenía ni idea qué iba a hacer. Literal, yo dije, chuta, de aquí, ¿qué será de mi vida? Entré con la idea de diseño que voy a hacer dibujos, ilustraciones, el tatuaje, no sé. No era algo que me gustaba, pero dije, bueno, quizá me va a ir bien. Pero así fue, literal, no tenía ni idea. Pero me parece bien, y esto de que te gusten las matemáticas también me habla de esta perspectiva muy analítica que veo en ustedes, en diseñadores como tú, como el David, que también nos contó una anécdota chévere de cómo llegó al diseño gráfico. Igual perdiendo una apuesta casi que al azar, él tampoco era como que le encantaba, pero me habla mucho de esa perspectiva que le están dando ustedes al diseño, que primero nos habla de algo muy analítico, algo muy coherente, y después de un proceso de creación, digámosle, ya un poco más creativo, pero que la gran parte de este proceso es el análisis, la auditoría y esas cosas. Correcto. Me parece chévere. Que es un proceso que ya ha existido, más bien uno recién se entera y descubre. ¿No? El diseño es, sí. Lo otro, literal, son, como te digo, alteraciones de la opinión pública acerca de lo que es diseño. Entonces, mucho tiene que ver los medios, la desinformación, evidentemente, porque si te fijas bien qué es lo que la gente conoce acerca del diseño, es lo que te dice la televisión. Generalmente, ¿qué pautan? La discoteca de diseño, que es rara, es extravagante, o el mueble de diseño, que es raro. Generalmente lo que sale en revistas o en el boom mediático siempre va a ser lo extravagante. Entonces, la gente cree que lo raro es diseño. Entonces, ignoran que este vaso sencillito es de diseño. Exacto. O la aguja para sacarte sangre es diseño. Pero como no es raro, es como que ignoran, ¿no? Entonces, y que son los objetos mejor diseñados, ¿no? O sea, cuando tienen una función clara y no hay cómo perfeccionarle más. O sea, están en ese una silla con 4 patas, luego ya se inventan estas con una sola, un solo tubo. Exacto. Pero como que da la vuelta a ponerse creativos, entre comillas. Sí, lo exige el mercado. Entonces, y eso es algo de lo que quiero hablar un poquito más adelante. Ahorita quisiera como abordar tus experiencias en la universidad y estas cosas. Vale. Pero sí me gustaría también después que ahondemos un poco en dónde entra la innovación en un proceso tan analítico. Vamos topando ese tema un poco más adelante. ¿Qué se enseñaba en diseño gráfico cuando tú estudiabas en la facultad? Era mucho más artístico. Literal, los 3 primeros semestres, en el caso de mi carrera, tanto industrial, de indumentaria y gráfico, seguían lo mismo. Es decir, había como una especie de base de fundamentos del diseño donde todos recibían lo mismo. Y tú te juntabas con gente de otras carreras. O sea, que tenían quizá tentativamente la idea de seguir otras carreras. Pero... era de este tipo de... En los primeros semestres les juntan a todos y después como que te especializas, por gráfico, te vas a industria. Oye, que es algo chévere que me parece que... eso en realidad sí es algo rescatable y me parece que se debería como que volver a aplicar, yo creo. Porque... no sé, siento que compartes en facultad con gente que tiene otros intereses, que tiene otro tipo de cosas. Y de todas formas, las bases de diseño, las bases, ¿no? Hablo de psicología de la Gestalt, de principios de diseño, fondo y forma. Estas cosas es prácticamente lo mismo en todas las carreras. Después, en los talleres se topa temas diferentes, hablamos en arquitectura un poco más de espacialidad, de otras cosas. Pero me parece interesante que te puedas juntar con gente que tiene otros intereses, ¿no? Gente con intereses en el diseño industrial, en el diseño de modas. No sé qué otras carreras había en diseño en la Cato. Esas 3, básicamente. De hecho, creo que tengo entendido que es la primera escuela de diseño gráfico en el Ecuador, donde yo estudié. Es antes de la Metro, incluso la Católica de Ibarra, es justamente esa. Entonces, literal, los profesores de ahí eran como de alguna forma la base. Entonces, era súper interesante el método de ellos. Al inicio, claro, creo que, literal, uno hacía los deberes, pero no desconocía literal la función que va a tener esto. Entonces, siempre tuvo esa carga artística hasta casi el final.
Hasta que literalmente, como te comentaba la última vez, conocí a Pablo y fue como un boom dentro de lo que yo había. Cuéntanos un poco la experiencia con el Pablo. A mí me pareció claro, increíble. sí. ¿Sabes qué? Es que en la universidad, la Escuela de Diseño, cada año organizaba un salón del diseño. En este salón del diseño literalmente recopilaba los mejores trabajos que se habían realizado y se exponían. Entonces se debatía o hacían que la gente o la sociedad de alguna forma participe, como si fuera una galería. Entonces siempre ha tenido casi ese enfoque la gran mayoría de exposiciones de diseño, casi tiene esa misma lógica, ¿no? Es decir, como trabajos artísticos que presentan los chicos de diseño, en la amplia mayoría, ¿no? Habrá excepciones. En este caso, recuerdo bien, yo siempre me esmeraba, ¿no? Que todo quede perfecto, mi stand, que los proyectos que elegía, todo muy, muy detalle. Y recuerdo que invitaron a Pablo Iturralde, literal. Yo desconocía de quién era, ¿no? Esa es una de las deficiencias que tiene quizá el diseño gráfico en el Ecuador, es desconocer los referentes buenos que tiene es algo que queremos curar con este tipo de espacios. Los buenos diseñadores que te sacuden y te ayudan a ser mejor. Generalmente tenemos la idea de lo internacional, que generalmente solo analizamos la parte estética, pero el método totalmente se desconoce, y si te abordas de esa parte, literal es mucho más artístico. Pero en el caso de Pablo, otros contextos, ¿verdad? También. Correcto. En el caso de Pablo, cuando visitó este salón del diseño, literal me pareció súper interesante, ¿no? Primero por cómo era y cómo hablaba. Me acuerdo que primero dio una charla y fue como que súper explosivo, ¿no? Sí, un montón de contenido en una hora. Una inyección de contenido impresionante, que uno quedó así lúcido. Pero lo que más me encantó fue justamente cuando se puso a evaluar los proyectos. Literal, recuerdo, eran 2 salones, como 3 salones plagados de proyectos, pero literal solo pasó rápido. Esto no es diseño, no es diseño, no es diseño, no es diseño, no es diseño. Subía, bajaba, se daba la vuelta, no es diseño, no es diseño. Esto sí es diseño, puedo evaluar. Y se quedaba rato pensando, lo analizaba y le daba una calificación. Ese momento para mí fue el más importante, creería yo, de la carrera. Literal fue como con esa duda, claro, ¿qué es diseño entonces? Este man loco, rayado, digo, viene, ni siquiera se puso a ver, literal, apenas le vio de reojo y ya sabía que no era diseño. Entonces me quedó como esa duda, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo adquirir yo esa sensibilidad de entender qué es bueno y qué es malo dentro del diseño? Porque no todo vale, ¿no? Es como dentro de la gastronomía, hay buenos platos, malos platos, pero siempre hay calidad. Y justo esto que topas de que todo vale es algo que creo que es malo, que nos dejó el posmodernismo, que ahora, bueno, dicen que el arte es subjetivo, el diseño es subjetivo, y en realidad todo es subjetivo, entonces no hay reglas, no hay pautas, hagamos lo que queramos, y no debería ser así, tendríamos que... Y esos edificios abundan, ¿no? Es por ahí están esas moles horribles. Pero bueno, y la gráfica igual. Entonces, ese momento fue mi despertar, creo yo, porque literal después de eso fue, ¿quién es Pablo Iturralde? Buscar dice Pablo Iturralde en Google. Me acuerdo la página web de ese tiempo de él, era casi un blog. Anima ya existía, ¿verdad? Creo que sí, pero más creo que se posicionaba como Pablo, no sé. O sea, yo lo encontré como Pablo y encontré su blog, que era su página web. Literal entrabas y era como abrir un blog muy meticuloso de la biología detrás del ojo, es decir, la psicología detrás de las personas, la gráfica, las connotaciones, las semánticas. O sea, literal era su web, pero entrabas y te parecía algo científico. Y más me encantó. Es decir, empecé ya a sentir, porque quizá eso es lo feo del diseño, es la subjetividad para mí. Hasta ese momento no me había encantado del diseño porque todo era relativo. Es decir, yo hacía algo y el profesor... Pueda que le guste, pueda que no le guste. Y ahora, o sea, y a veces uno también se siente mal con eso, ¿no? Porque piensa que tiene que tener esos chispazos creativos para encontrar una solución. Claro. Y no siempre vas a tener eso. En cambio, es algo sencillo. Exacto, el diseño es sentarse a trabajar y... Correcto. Y la escuela generalmente te exigía algo raro, ¿no? Entonces, raro. Y lo más curioso era que recuerdo la gran mayoría de compañeros tenían, es decir, era difícil saber qué valoraba el profesor. Literal, porque todos veías y todos pasaban. Es decir, era raro. Imagínate que si hagas horrores, pasabas del semestre. Hagas cualquier cosa, pasabas del semestre. Entonces, literal, creces en una cultura donde no sabes qué es calidad. A la final no sabes qué es diseño y qué no es diseño, porque todos van a pasar. Quizá lo único que tenías que cumplir es presentar la tarea. No sé si eso sucede ahora, pero en ese tiempo era así. Y yo decía, chuta, ¿y qué pasa si sería una escuela de medicina esto? Es decir, hasta el que no sabe operar
sale libre y allá matará. Entonces, esa parte me encantó porque empecé a verle después, incluso es raro, pero siempre que me preguntan qué clase es la que más te gusta de las que recibiste en la universidad, entre algunas, bueno, de diseño, la que particularmente me marcó más fue la de ética, porque literal empecé a empatar todos estos criterios de qué es diseño, qué no es diseño, con la ética también, es decir, del hacer que lo que hagas tenga sentido y valga, tenga un sentido de existir, que no sea solo por, como es quizá, o sea, el arte es muy, muy útil, no, quizá no sirva como ejemplo, pero hacer algo por hacer. Es decir, simplemente me inspiro, se me viene algo a la cabeza y algo que quiero hacer. Sí, pero tienes razón. O sea, creo que la analogía con el arte sí sirve porque el arte, si bien no tiene una función específica, sino más bien unas funciones estéticas, unas funciones de cómo ver. A veces creo que sirve para más, porque literal es súper reflexivo, por eso es un poco complicado toparlo como arte, porque creo que el arte sirve a veces hasta más, ¿no? Es un sacudón. Sí. Ya mucho más social, si es que se lo hace bien. Entonces no sería, creo, un buen referente, pero más bien con algo que simplemente es pulsional o emocional propio del ser humano. Quiero dibujar, hago un garabato. Entonces, más o menos salirse de eso y hacer que el objeto que crees tenga una utilidad o le sirva a alguien. Sí. Eso fue lo que me motivó de entre la ética y saber un poco acerca del diseño. Ya. O sea, interesante la perspectiva que me das y las cosas que se enseñaban en ese entonces. Sí. ¿Tienes algún profe al que le debas alguna enseñanza importante que te acuerdes o algo que digas como que hasta ahora me sirve eso? Chuta, creo que hay 3. A ver, uno el de ética, literal. Todo lo que decía, literal, me topaba tanto porque le daba sentido a lo que hacía. Es decir, el propósito es que sirva. Ya. Me encantó. Otro... que era como de publicidad, me encantaba literal porque era muy rayado, él quería algo raro y también es bueno, entonces era como que nos obligaba a generar alguna propuesta diferenciada. Y José María, que era de diseño básico, base, como la base del diseño gráfico, la teoría y todo lo demás. José María... Puccelli. No lo ubico, no. Es un genio. Él me encantaba porque toda la idea que le dabas te debatía. Te debatía. Es de los primeros. Eso es importante porque te enseñan a defender tus posturas, te enseñan a defender. Porque a veces, y es algo que me pasa en la facultad, ¿no? Que te dicen, ¿y esto por qué? Pero en realidad no te está como diciendo está mal, sino... ¿Por qué? Defiende tu idea. ¿Qué es lo que estás tratando de hacer aquí? Eso me y gusta. Te daba la vuelta y te decía y te soltaba tal teoría, te soltaba tal información. Entonces me parece, él especialmente fue como que siempre todo te hacía que te cuestionas. Entonces literal todo se abría un amplio panorama. Pero esos 3 creería que son los más importantes. Los que te marcaron en la universidad. Y cuando sales de la facultad, ¿qué tal toparse con el mundo laboral, el mundo real? Sabes que no tuve mucho problema, creo yo, porque ya literal las bases de alguna forma las tenía ya bien establecidas. Sabía lo que era diseño. Para mí eso era básico. Sí. Entonces todo lo que iba a producir iba a tener un sentido. Entonces no fue difícil como salir y decir, chuta, estuve mal desde un inicio, voy a tener que rehacer todo lo que hice, no aprendí nada, odiar la universidad. No, sino más bien se armó bastante bien. Y es más, la universidad me apoyó mucho, ¿no? Es decir, el primer trabajo que tuve, mi trabajo de grado, me buscó la universidad, es decir, la misma universidad decía, listo, necesitamos un diseñador. Vino este proyecto del Parque Céntrica, es decir, 2 kilómetros de aeropuerto, lo hicieron un parque. Entonces, varios estudiantes de arquitectura de la Católica iban a diseñar el proyecto y necesitaban un diseñador. Entonces, los arquitectos mismos querían hacer todo, literal. Era como que yo puedo hacer todo y era como una especie de pelea entre la Escuela de Arquitectura y Diseño. Es un mal que hay que curar también. Que los arquitectos creen que pueden hacer todo. Porque... Son diseñadores de interiores, fotógrafos. Entonces... creo que se obligaron a que haya un diseñador, existe un diseñador en este proyecto y literal hicimos un match súper fuerte porque los procesos que había aprendido que eran mucho más meticulosos o rigurosos, ellos se sentían mucho más seguros porque literal pensaban que igual el diseño era subjetivo y literal fue un clic, hicimos un gran equipo la verdad con ellos. Pero y entonces de tu parte fue como también exponerles que esto no es así solamente subjetivo. Claro, fue un proceso casi que de educarles entonces a ellos. ¿Y qué tal eso? ¿Qué tal el choque de egos?
Los fue un profesores problema? eran un poco más fuertes, ¿no? Los chicos, los estudiantes eran, wow, y eran súper emocionados porque literal ellos... Aprendiendo de Claro, ti, la parte porque en gráfica. teoría la escuela de arquitectura les enseñaba a hacer logotipos, según tengo entendido. Sí, Así les de hecho hacían es algo que se hace hasta ahora. Me parece que en una materia que se llama construcciones te dan algo como, más o menos como fundar un estudio, cómo hacer el papeleo, te hacen hacer tu logo. Imagínate. No, Entonces, no, eso es algo que se debería eliminar, por favor. claro, imagínate, igual la parte legal, es como si vos mismo asesórate vos mismo legalmente de... Exacto, no, eso estás alguien está bien. especialista. Entonces sí, hicimos una buena conexión por tema de información. Creo que se nutrían bastante de lo que yo les llevaba y yo igual del proceso meticuloso de un arquitecto. Entonces, de hecho, eso me encantó porque cada vez fui más preciso en lo que hacía. Los planos, las presentaciones tienen que ser increíbles, impecables, que todo esté bien cuadradito como lo hace un buen arquitecto. Entonces también eso me empapaba yo, era súper exigente. Eso me encantaba de la escuela de arquitectura, que literal era la exigencia más grande. La escuela de arquitectura, tengo entendido, de la católica en ese tiempo era una de las mejores en Ibarra. Entonces eran súper estrictos y eso me fascinaba, era preciso. Entonces ahí quedó perfecto. Eso me parece algo bueno y que quiero como rescatar de ti. O sea, primero esa inconformidad en la escuela, ¿no? En la universidad, de no quedarse con lo que me enseñan y ser como inconforme, ¿no? Con tratar de buscar un poco más. Y la otra, eso de absorber, ¿no? O sea, aprender del Pablo, aprender de los arquitectos, es algo que me parece. Y es algo que también quisiera como promover. Aprender nosotros cosas que se pueden, paralelismos que hay entre el diseño gráfico en la arquitectura, porque son cosas que podemos como ir aprendiendo. Algo que quiero como promover del Pablo es esto del regionalismo, ¿no? El tratar de buscar la gráfica andina, de recuperar eso que está impreso en nuestro inconsciente y tratar de analizarlo como y visualizarlo país. acá. Entonces es algo que creo que también se puede transportar a la arquitectura, porque nadie, por ejemplo, ha hecho un análisis de Ingapirca, de estas cosas y ha propuesto un plan urbano, no sé, basado en este tipo de cosas. O sea, es algo que se puede pasar, ¿no? Sí, y le da identidad, ¿no? Porque literal, ¿en qué podemos competir a nivel internacional? Literal, en bares o restaurantes es complicado. Gastronomía, posiblemente sí. Arquitectura, complicado, porque ¿cómo vas a competir con Europa o Estados Unidos en arquitectura, por ejemplo? Ya el plan, Hablamos el urbanismo, de tecnología, ¿no? En todo, en de urbanismo. presupuesto, Claro, imagínate otras cuestiones. Y que los vecinos, todo es impecable, ¿no? O sea, de alguna forma se ha organizado súper bien. Lo que nos queda son esos códigos culturales propios. Exacto. Lo único que nos diferenciaría es eso, la gastronomía, la cultura, el arte, la artesanía, que nos vuelve únicos. Ni siquiera el diseño gráfico. Si es que aplicas algo relacionado al diseño gráfico, pero con una característica propia ecuatoriana, tendría más valor que si pretendes hacer algo italiano, me imagino. Sí. Ajá, entonces, bueno, es algo que igual sí quiero seguir abordando un poco más adelante. Me hablabas de que trabajaste también en el sector público, ¿no? ¿Cómo llegas a trabajar en el sector público? Justo a raíz de este proyecto que desarrollé con este grupo de arquitectos, en ese tiempo Rafael Correa estaba en el gobierno e impulsó un montón de proyectos. Entonces, ese fue como el escalón, porque quedó impecable ese parque, quedó hermoso. La promoción, venderle este proyecto al presidente, porque literal, con la exigencia que él tenía, desarrollamos una maqueta impresionante, unas láminas que mostraban el proyecto, el concepto y todo lo demás. Vi fotografías y el resultado parecen renders. Sí, o sea, sí, quedó hermoso. Ya, claro, con el tiempo ha pasado algunos años, pero quedó hermoso. Y la proyección a largo plazo era mucho más. Entonces, con ese escalón, el municipio de Ibarra se quedó encantado con lo que hicimos con los arquitectos. Literalmente dijo, ¿saben qué? Ustedes quédense para que todos los proyectos especiales que vaya a desarrollar mi alcaldía lo hagan ustedes. Entonces ahí se renovaron parques. O sea, los arquitectos y tú. Sí. Ajá. Entonces hicimos un equipo literal solo para proyectos especiales de la alcaldía. Todo lo que tenga que ver con urbanismo, arquitectura y diseño. Ordenar un poco la ciudad, la imagen un poco, pero a la medida de lo posible, ¿no? Era un solo diseñador para todo un municipio, toda una ciudad, entonces era bastante complejo. Pero ahí pasé 4 años hasta que terminó la gestión, prácticamente salió de la alcaldía, él que era afín a 35, a Alianza País. Sí. Y ya, pues justo saliendo de ahí,
el arquitecto que también trabajaba con nosotros, líder, él vino al municipio de Quito, Ya. con Rodas. Entonces de ahí nos pasamos acá. El mismo equipo de arquitectura. Genial. Nos pasamos acá a la Agencia Distrital del Comercio. Ya. Entonces ahí abordábamos proyectos específicamente para los 54 mercados de Quito. Entonces ahí fue otro Una boom. ciudad más grande o proyectos diferentes. Y sociales, imagínate conocer los 54 mercados de Quito, las diferentes realidades, sus problemas. Al lado de cada mercado se pone un Supermaxi, un Gran Aquí, le roba el mercado. Es fuerte, ¿no? Entonces también la labor social del diseño y la buena arquitectura hacer que de alguna forma compita en mejores condiciones con estas megacompañías. Entonces era un reto, porque igual los recursos súper mínimos, imagínate, hay $10,000. Chuta, ¿qué hacemos con para implementación y para gráfica? todo, Claro, y diseño y todo lo demás. Entonces $15,000, $20,000. Había algunos del mercado San Francisco, creo que hubo un poco más, que no recuerdo cuánto era. Pero ahí sí, de alguna forma se pudo implementar un modelo que era quizá el escalable, pero el tema de presupuestos era complejo. Pero entonces la idea era justamente cómo hacer con lo mínimo algo que les ayude a largo plazo. Y así fue 4 años más en instituciones públicas, pero a la par asesoraba. 4 años trabajaste para el sector público. Entonces fue, 8. 8 años. Claro, 4 en Ibarra, 4 en Quito, pero también daba asesorías a prefecturas, consejos cantonales. O sea, siempre estuviste moviéndote también. Sí. Y en paralelo nace Jaque. Correcto. A la par, justamente estos proyectos independientes se iba formando Jaque. Tanto para pequeños emprendedores, instituciones, y así se fue como generando un posicionamiento ya mucho más fuerte. Genial. Y me hablabas tú de tratar de democratizar el diseño, de tus intenciones. O sea, yo rescato de esto de tu carrera, porque a veces pensamos que la única salida para los diseñadores, los arquitectos, es montar un estudio, ¿no? Y es como que en lo que piensan todos, en el objetivo que quieren todos. Pero quisiera también rescatar que hay otras salidas, ¿no? Está el sector público, está la gestión, o sea, hay como otras cosas, o sea, no sé. Sí, y está bien, ¿no? Es decir, eso digo, hasta el que se dedica a situación y quiere tatuar, está genial. Sí. El que quiere enfocarse solo en ilustración o solo fotografía, porque creo que el diseño, si bien hay como que se desdibuja a veces los perfiles de un buen diseñador, se puede abordar el editorial, el que quiere solo hacer revistas o pósters, portadas, carteles para películas. Es decir, hay tantas posibilidades. Salidas que tiene el diseño. Sin embargo, claro, yo desde mi perfil siempre vi que yo necesitaba ser flexible. Porque si literalmente el mercado ecuatoriano es un poco complejo, creo que latinoamericano, no sé. ¿Por qué? Porque si te especializas mucho en algo, te limitas a un nicho de mercado que a veces es demasiado pequeño. Entonces va a haber tiempos donde no haya trabajo, ¿me cachas? Entonces es un poco complejo. Entonces yo decía, literal, necesito saber de todo y hacerlo todo bien. Entonces, literal, podía hacer redes sociales, póster, publicidad, marcas, packaging. Me metí en todas las áreas y todo eso nutrió en mi proceso. Entonces, pero también ahí pude notar los problemas que puede haber al momento que te especializas y por obvia razón quieres meterte a otro rubro, que es muy común. Por ejemplo, como en el diseño gráfico también te enseñan fotografía, también quieres meterte a hacer como cosas de fotógrafo al 100%, difícil. O si eres un buen ilustrador, ya piensas que puedes diseñar una marca. Entonces terminas haciendo marcas que se deforman y ya empiezan a hacer más ilustración que marca, o más fotografía que marca, porque mezclan fotografía e ilustración. Porque el ilustrador no tiene esta formación. Bueno, se puede aprender, ¿no? Claro. Estoy diciendo que se puede aprender, pero no tiene esta formación de analizar, de hacer una auditoría, de qué es la mejor opción para esa marca. Es que creo que son como géneros, ¿no? Como los musicales del rock, la cumbia, todos son lindos y hay gente que los domina. Pero literal, tú vas adquiriendo ciertas habilidades dentro de tu gusto que ya pueden ser muy particulares, que al momento que abordas otro tipo de proyectos vas con deficiencias. Es un problema,
pero es parte de... Sí, sí, sí. En todo caso, creo que lo rescatable de esto es tratar de ver a la marca de una forma más objetiva y menos como desde tu perspectiva de que te gusta la ilustración, Claro. de que te gusta la fotografía, sino O hay tus que gustos ser- estéticos, ¿no? Es complejo. Exacto. Ajá, Hay que tratar de despegarse en todo caso. Y mira, ahí creo que encuentro una diferencia entre el arte, ¿no? El arte, en cambio, es todo lo contrario. O sea, creo que deberías como tratar de imprimirte ahí en el arte, de expresarte, Claro. de apegar tus gustos y todo lo que eres tú, tu esencia. En cambio, en el diseño no. O sea, en el diseño tienes que ser lo más objetivo posible y tratar de despegarte del diseño. Claro, claro. Quizá el problema es del aborde estético, ¿no? Porque generalmente se cree que también el arte es estético, entonces hay objetos de diseño que son muy estéticos, ¿no? Como una linda silla, un lindo mueble, un lindo cartel. El logo, sin necesidad de que objetivamente quiera ser lindo, termina siendo lindo. Entonces, esa línea es la que quizá confunde. Pero hay corrientes artísticas que rechazan la estética, por ejemplo, y es arte. O hay corrientes de diseño, como te mencionaba, una secadora no tiene por qué ser hermosa, literal, su función es secarte el cabello. Sí. Y es un objeto, pero no le puedes ver la belleza en un... qué linda... O no sirve para eso. secadora, claro, Está es diseñado su para eso. función. Entonces sí, son... Para ser admirado. Luego fundas, bueno, cuando ya fundas Jaque, quisiera que nos cuentes un poquito de el trasfondo que tiene Jaque, ¿no? Me hablabas un poco de la función, de esto. Correcto. ¿Cuál es la filosofía de Jaque? Jaque nace con la filosofía de... Inició con la idea de democratizar el buen diseño, que es justamente la pregunta anterior. Nuestra idea era, bueno, las bases con las que yo me formé como diseñador eran justamente las de hace un inicio, quizá como estos movimientos culturales alrededor del diseño buscaban que el buen diseño sea democrático, es decir, que el buen producto sea al alcance de todas las diferentes... Regresamos de nuevo a tu materia de ética. Entonces, claro, si ves, se va conectando. Sí. Entonces, la idea era esa, ¿no? Jaque inició, por ejemplo, con proyectos gratis para ver si es que en realidad el diseño aportaba para artesanos en Ibarra, o por ejemplo aquí en el mercado de Iñaquito con un puesto de jugos, ver cómo queda, qué tanto puede llegar a funcionar. Entonces la idea era siempre tenía como esa idea de que lo nacional compita en mejores condiciones versus lo internacional. Es decir, chuta, afuera tienen un montón de capital, poderosos en publicidad, vallas, televisión. Lo local, lo único que le queda es al menos tener un buen empaque que sea funcional y que le vaya posicionando mientras sigue escalando en el tiempo, ¿no? Y le permita durar un poco más. Entonces, eso fue lo que movió a Jaque desde un inicio, en encontrar un proceso que de alguna forma nos ayude a garantizar que lo que se diseña aquí, la inversión que hagan nuestros clientes sea lo más cuidadoso posible, es decir, tratar de garantizarle al menos el retorno. Claro, el retorno, porque es difícil, ¿no? Pero al menos que mientras él va moviéndose en el mercado, la marca se siga posicionando, vaya consiguiendo prestigio, posicionamiento, porque solo eso es la única forma de conseguir un buen branding, se podría decir. Porque de ahí el resto, claro, si el producto es malo, es imposible que por un mega empaque o logotipo que tengas funcione, pero mientras él vaya formándose como empresario o emprendedor, la marca le siga respaldando y siga creciendo junto a él. Que no sucedería si tienes un pésimo logotipo y 6 meses después o un año después tienes que rediseñarlo y vas perdiendo plata, posicionamiento. Entonces, ese fue el enfoque que le diste de desde un principio. Para mantenerte al tanto de las personas que hacen esta industria creativa, síguenos en nuestras redes. Este espacio es solo el inicio de la conversación. Déjanos tus comentarios, nos interesa mucho saber tu opinión y generar conversación.